bueno, un par de minutos que tenía que ver pues con algo tan profundo como la visión de la relación del ser humano con la tierra. Ujú. Bueno, comentabas que en la cultura mapuche la relación que se plantea es una relación no piramidal, sino circular, algo Correcto. curiosamente muy parecido a a la conclusión a la que llegan, por ejemplo, los científicos del medio ambiente, ¿no? Que esta Mm, visión piramidal occidental está causando unos problemas de sostenibilidad al planeta, etcétera. claro. Y sin embargo, esta visión de no expoliar la tierra, de no socavarla, por ejemplo, y tal, pues viene precisamente a estar frontalmente en contra de ciertos intereses muy concretos que hay justo en el territorio donde está el pueblo mapuche, ¿no? Correcto. Intereses mineros. Y a modo de no ser chauvinista en esto, tengo que señalar que esta cosmovisión, la verdad es que representa a la totalidad de los pueblos originarios del mundo, porque en la oportunidad que he tenido de viajar, de estar con ellos, con los Sioux de Estados Unidos, los Dakota, los Cheyenne, los Mohawk de Canadá, los Sami de Suecia, acá en Europa, Ujú. que están distribuidos en 4 estados de los países nórdicos, y bueno, y todos los indígenas de Latinoamérica, ¿verdad? De la India también. Nos caracteriza esta estructura en términos de que somos parte de la naturaleza y por ende, al verla como parte constitutiva nuestra vida, nuestra existencia y proyección como pueblo, como seres humanos, depende en la medida en que nosotros también cuidemos de ella. Mm. Y por supuesto también podemos nosotros hacer uso de algunos elementos que ahí existen, como es alimentarnos, usar las herramientas que nos puedan servir para vivir, pero siempre en una idea de mantenerla, de estar constantemente alimentando, no de usufructuar y de explotarla de manera irracional. Y es lo que Occidente y su estructura económica ha venido haciendo durante prácticamente los últimos 100 años, ¿no? Donde Es el último siglo. bueno, donde era inevitable que llegásemos en esta entrevista. Precisamente en Chile y en la zona del Biobío, pues hay una concentración de recursos mineros y hidroeléctricos que ha concentrado los intereses de empresas mineras desde comienzos del siglo XX, ¿verdad? Claro. Pero además, en el caso de la energía hidroeléctrica, desde hace relativamente pocas décadas, una empresa que además, pues para más, INRI es una empresa española, es Endesa, Ujú. pues ha acrecentado sus intereses en la zona por la construcción de represas, ¿no? Claro. Yo creo que la gente aquí en España tendría que saber lo que está haciendo el capital español en esa región, ¿no? Efectivamente, eh, esta economía neoliberal o capitalista, como se conoce en la actualidad, tiene como base la extracción de los recursos naturales. Y por esta relación que nosotros tenemos armónica con la naturaleza, que en su totalidad la tienen los pueblos indígenas, hace que estos recursos naturales estén hoy en día en nuestros territorios. Por lo tanto, son muy apreciados. Existe una persecución directa hacia el hacer uso, el explotar, el usufructuar de estos recursos naturales, como son, como tú bien lo decías, recursos hídricos, mineros, forestales y bueno, también de recursos marinos, ¿no? Porque tenemos a todo lo largo la costa Pacífico. Y ello evidentemente apunta a beneficiar a estos sectores que tienen el monopolio económico, no solo a nivel nacional, porque existen también empresas nacionales, sino que también transnacionales, y como tú lo mencionas, Endesa España, en la actualidad en Chile, vamos a hablar solamente de Chile, tiene en sus manos el 80% de las aguas registradas a su nombre. El El 80% del agua en Chile es... 80% del agua en Chile pertenece en forma legal, porque así lo ha escrito, Ajá. a Endesa España.
y en el último tiempo hizo una fusión en algunos negocios con la Enel italiana, en donde están compartiendo en los últimos 20 años casi un trabajo conjunto en construcción de represas hidroeléctricas en nuestros territorios, que ya en el Alto Biobío prácticamente se han construido 4 y ahora van hacia el sur, en la región tanto de Aysén, que hay una campaña muy grande que se llama No a las hidroeléctricas en Aysén, pero también en otras menores que están en el sector de Panguipulli, siempre en el territorio mapuche, y en donde se trata de cortar todos los cauces de ríos que vienen de la cordillera de los Andes para ellos detenerlos, transformarlos en represa y poder ya sea transformarla luego en agua que ellos venden a Latinoamérica, pero también en energía eléctrica. Y aquí entran otras compañías internacionales como la SN Power de Noruega, por ejemplo, que también está usufructuando de estos recursos. Por lo tanto, nosotros como pueblo originario vivimos de manera frontal esta invasión de los capitales de las transnacionales, en tanto estos recursos están en nuestro territorio, están en nuestro patio trasero, pasan por nuestro cementerio, atraviesan nuestros campos que son lugares sagrados para nosotros, porque nos conectamos con las fuerzas de la naturaleza y que en definitiva son espacios naturales que a nosotros durante siglos, más de 12.000 años, que es la fecha en que se ha logrado detectar la presencia mapuche en Latinoamérica, nos han ayudado a vivir y a coexistir con ella. Pero en la actualidad no tenemos claridad de hasta cuándo podemos nosotros resistir esta invasión, porque evidentemente también estamos hablando de poderes no solo económicos, sino que también políticos. Entonces, ahí entra a jugar un rol importante el Estado de Chile. Ahí quería yo llegar, ahí precisamente, Nilsa, quería yo llegar, porque cuando estamos hablando de un proceso tan amplio, pues muchas veces alguien que no sepa mucho de la cuestión pues puede pensar que es un proceso como difuso, ¿no? Lo que aquí se ha dado a llamar, bueno, el progreso, los gajes del progreso, pero en realidad este proceso... Siempre lo pagamos los pueblos indígenas. Claro, ¿no? pero en realidad estamos hablando de un proceso estamos hablando de un proceso de expolio muy concreto, perpetrado por empresas muy concretas y además por unos mecanismos que son terribles, ¿no? Es decir, estamos hablando de mecanismos, bueno, no hace mucho bueno, en este caso eran chilenos, me comentaron que había incluso las empresas pagaban mercenarios o incluso pagaban sobornos a algunas personas para, bueno, o sea, aplicaban técnicas de lo que aquí se llama ingeniería social, ¿no? Técnicas muy muy violentas, técnicas criminales para llevar a cabo el acoso al pueblo mapuche, ¿no? ¿Qué técnicas están llevando ahora mismo pues empresas como Endesa o Enel para salirse con la suya frente a la resistencia mapuche? El Estado chileno históricamente ha hecho uso del recurso ideológico para poder reprimir a un pueblo que fue invadido y colonizado, y esto es a través de un racismo que se expresa en la sociedad chilena, muy fuerte, y que evidentemente impulsa a la gente a descalificar o a prejuiciar a aquel que es distinto física, ideológicamente, en este caso concreto el pueblo mapuche. Entonces, durante mucho tiempo no era necesario tener policías en las comunidades porque íbamos a la escuela, íbamos a las instituciones públicas y nuestra presencia ya tan característica y distinta era material para ser discriminado, y eso evidentemente va marcando también la identidad de un pueblo, la autoestima y todo lo que significa mantener a un pueblo cohesionado, ¿no? O sea, se trataba de desestructurarlo. Pero luego vino la dictadura, a partir del 73 en adelante, que fue tan violenta como la de Franco acá en España, pero a ustedes les duró mucho más. En nosotros también tuvo su efecto mucha violencia de parte de los sectores militarizados, y después en el 90 llega un gobierno socialdemócrata que en concreto no hubo ningún cambio respecto al modelo económico
que tenía la dictadura, Ujú. ni tampoco hubo ningún cambio en la relación de subordinación en la cual nosotros hemos estado históricamente desde que el Estado nos invade. Y es así que cuando comienzan a establecerse todas estas empresas transnacionales que con Pinochet no pudieron entrar por un tema de imagen, bueno, entran con la socialdemocracia y el Estado chileno cumple una labor muy importante en el sentido de cuidar los intereses de estas transnacionales, porque cuando empieza a emerger este descontento de parte nuestro, porque en realidad se nos está yendo la vida con nuestros recursos naturales, porque no tenemos agua, se nos cierran en espacios en donde estamos rodeados de pino y eucalipto, que es la materia prima que se exporta luego para convertirse en papel hacia Europa. La gente consciente lucha, ¿no? Se organiza y demanda y pelea, y bueno, se nos envía entonces a la policía. Entonces, en la actualidad, en una gran cantidad de comunidades que se caracterizan por luchar de Sí. forma organizada, están prácticamente militarizadas, rodeadas tanto de policías de civil como armados, en donde constantemente hacen allanamiento a las casas de las familias mapuche. Y hace poco yo presenté un informe en el Parlamento Europeo en marzo de este año, en donde di a conocer los efectos que tiene esta violencia sistemática aplicada a las comunidades, el efecto que tienen los niños. Y llegamos a la conclusión que esta violencia de la policía del Estado chileno está absolutamente direccionada a causar temor en los niños, que serían la nueva generación de luchadores sociales de un pueblo que históricamente ha luchado y que se niega a perecer. Por lo tanto, para poder coartarlo, hay que intervenir a esa nueva generación. Estoy hablando de niños de 5, de 8, de 10 años, ¿no? Que incluso han sido raptados, han sido torturados, han sido baleados, en fin, horroroso. Y todo esto no son guardias privados, no necesitan contratar a guardias privados, porque quien está haciendo esa función en la actualidad es la policía chilena, ¿no? Entonces, eso es una realidad, y todos aquellos que se han organizado y que de alguna manera cumplen el rol y la misión de ser la cara visible de este movimiento han sido acusados por una ley que se llama la ley antiterrorista y que fue promulgada en el gobierno de Pinochet, pero que durante el gobierno de la socialdemocracia y hasta la actualidad se le ha aplicado exclusivamente a luchadores sociales mapuche, lo cual da cuenta de que el Estado chileno ha ido creando diversos mecanismos legales a efectos de utilizarlos en forma absolutamente dirigida al movimiento político social mapuche. Por un lado, por los intereses económicos que tienen en nuestros territorios y que no son solamente intereses nacionales, sino que transnacionales, y por otro lado, porque constituimos un sector que se moviliza y que lucha con una alta conciencia social. Entonces vendríamos nosotros también a significar una especie de imagen de lucha hacia la sociedad chilena, que evidentemente sufre, igual que nosotros, los mismos efectos del capitalismo, que es pobreza, desempleo, migración forzada, violencia policial en sus poblaciones, drogadicción, bueno, todo el flagelo que trae este modelo, ¿no? Este modelo neoliberal. Es precisamente Entonces, una constante que una constante en esta